Saludos amigos, qué bueno que estás nuevamente conmigo aquí en Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Un episodio más a través de NUS PR Digital. Así que te invito a que te conectes. Hoy tenemos un tema espectacular. Sabes que siempre hablamos de política, hablamos de los temas actuales, hablamos de los temas que a ti te interesan. Es una conversación donde tú también debes estar en esta mesa. Y en este día tenemos un invitado, además de amigo, colaborador dentro del Partido Republicano. Él fue secretario de Justicia allá para el año 1997, cuando la criminalidad aquí en Puerto Rico estaba rampante. Muchas reformas se hicieron bajo su mandato, donde se redujo la criminalidad aún hasta en un 50%. ¿Qué se estuvo haciendo en ese momento que no se está haciendo ahora? ¿Qué reformas deberíamos implementar aquí en Puerto Rico? Pues nada más y nada menos me refiero al licenciado Joe Fuentes, a quien le doy la bienvenida en este día. Joe, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer estar contigo. Así que ya los amigos, con esta pequeña introducción, yo creo que ya saben de qué vamos a estar hablando. Aquí en Puerto Rico preocupa muchísimo el tema de la criminalidad. De hecho, esta semana vimos unas situaciones difíciles. Yo creo que todas las semanas aquí ocurren situaciones difíciles que marcan y van marcando el alma de la sociedad en Puerto Rico. Pero antes de entrar al detalle, me gustaría que hablaras un poquito acerca de tu experiencia como secretario de Justicia bajo la administración de don Pedro Rosselló, ese gran gobernador, donde tantas cosas buenas ocurrieron en Puerto Rico. Me gustaría que hablaras específicamente tu experiencia dentro de esa administración y como secretario de Justicia, qué cosas se lograron. Así que para que los amigos conozcan un poquito ese background. Pues muchas gracias, Keren. Un placer estar contigo y con tus escuchas. Sí, en el 97 Pedro Rosselló, el gobernador, me solicitó que considerara la posibilidad de ser secretario de Justicia. Acepté la posición. Estuve ahí 3 años. Durante ese tiempo, pues tuve la fortuna de tener un gobernador que era hands-on. Él estaba siempre envuelto y tenía un interés enorme en lograr bajar la criminalidad en la isla. Tenía un compañero en la jefatura de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo, que era excelente jefe de la policía y conocía el sistema federal muy bien. Tuve muy buena relación con el entonces fiscal federal Guillermo Hill y el hoy fiscal federal Steve Muldrow, que trabajaba con nosotros en lo que se conocía como el HAIDA. El problema más grande de la criminalidad en Puerto Rico está directamente relacionado con el trasiego de drogas. Desgraciadamente, al Puerto Rico estar dentro del área libre de los Estados Unidos, ¿verdad? Del libre comercio de Estados Unidos, pues una vez las drogas entran a Puerto Rico, utilizan medios comerciales para moverlas hacia los Estados Unidos. Eso crea una situación de gangas que controlan puntos, que controlan la entrada, que controlan el transbordo de las drogas. Y esas gangas empiezan a pelear entre sí por controlar áreas y controlar las drogas y pues se están matando unos a otros, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, porque se maten unos a otros, pero el problema es que en ese proceso matan a inocentes. Sí. Y es gran parte de los asesinatos que vemos en los récords que mantiene la policía. Trabajando con el gobierno federal mano en mano, porque los estados pequeños, y Puerto Rico, aunque no sería un estado pequeño, es un estado pobre, no tienen los recursos para esta guerra que hay que implementar. Y entonces el gobierno federal sí tiene los recursos. Y si tú estás dispuesto a trabajar mano en mano con el gobierno federal, pues se pueden hacer muchas cosas. Y en este caso... O sea que eso compensaría lo que es el déficit presupuestario que tuviera el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Puerto Rico, Pública. O el exacto. NIE, o la Oficina o sea de Orden Público. Está ligado directamente el trabajo que se pueda hacer y se pueda mejorar al trabajo que se pueda hacer con lo federal. Y a diferencia de otros estados que no quieren que se meta lo federal, y eso quizás a veces aquí no lo podemos entender porque
precisamente porque dentro de nuestro estatus político, cuando vemos que viene lo federal, generalmente lo asociamos con más dinero o con más ayuda o con más sofisticación, pero hay otros estados que tienen más presupuesto. Bueno, precisamente lo que tú dices es importantísimo porque lo que sucede es que al Puerto Rico no ser un estado, los recursos federales del orden público que se asignan a la isla son menores. O sea, el DEA, el FBI, todas esas agencias pues no envían a la isla la cantidad de personal o la cantidad de recursos que hacen falta. En aquel momento, en el 97, se había implementado este concepto de HIDA, que es un concepto donde el gobierno federal, la administración federal, te da un pote de dinero y te fuerza a crear cohesión entre el orden público federal y estatal, que trabajen juntos. Y nosotros cogimos eso y lo llevamos al próximo nivel. O sea, creamos un centro de inteligencia donde toda la inteligencia, porque antes el presupuesto de las agencias era basado en cuántos casos ganaban, ¿verdad? Así que nadie quería compartir información. El Coast Guard no quería compartir con el DEA no compartía con el FBI porque afectaba su presupuesto. Ellos querían ser los que ganaban el caso. Al tú crear este centro y todo el mundo estar representado y todo el mundo tener acceso a más recursos. Pues ya las metas eran comunes. Eran comunes, compartía la inteligencia. Nosotros salíamos una noche y sacábamos una ganga entera. 60, 70, 80, a veces 120 personas en una noche arrestábamos. Caso federal, para la cárcel federal todo el mundo. Y hicimos eso mucho. Y eso pues empezó a cerrar la eficiencia de los grupos de narcotráfico de Sudamérica con esta isla y empezaron entonces a moverse nuevamente al área de las Bahamas, de la República Dominicana, de Cuba. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo estamos aquí? ¿Qué pasó después de eso? Fuimos sumamente efectivos. Cortamos la criminalidad enormemente porque estábamos sacando a las gangas. Entonces les costaba a ellos. Así que empezaron a moverse a otras áreas. ¿Y qué pasó? Que cuando las administraciones estadistas PNP tienden a no tener problemas con trabajar con los federales, pero las administraciones populares no les gusta trabajar con los federales. Y entonces, por un asunto político. Simplemente de nosotros podemos sobrevivir sin lo federal. Es ridículo, pero es real. Y lo que pasó fue que cuando vino la gobernadora Sila Calderón, desmontó todo lo que habíamos montado nosotros. Y entonces... Y ahí entonces se vio estadísticamente la diferencia. Exactamente. Entonces viene el gobernador Fortuño, empieza a montarse otra vez. Pero la falta de continuidad. La falta de continuidad evita que esto progrese. La gobernadora Jennifer González, consciente de esto porque llevaba 8 años en el Congreso, está montándolo nuevamente y vamos a ver, toma tiempo. Sí. Toma tiempo que esto surge efecto, pero estoy seguro que vamos a ver que eso va a surtir efecto y que vamos empezar a cortar la criminalidad nuevamente. Sí, mira, hablando de reforma, Joey, le digo yo, ¿verdad? Con cariño, porque aunque él es el licenciado Fuentes, pues nos une una amistad. Hablando acerca de reformas, estos últimos días en Puerto Rico ha habido una discusión y un debate acerca de lo que son las reformas o la confianza en el Departamento de Justicia versus el que el pueblo tome la justicia en sus propias manos. Tuvimos el caso de este padre que recibe la noticia de que su hija le habían dado una paliza a su novio. Él va a donde está él, lo llama, supuestamente lo iba a entregar a las autoridades. ¿Y qué hace? Le da 2 disparos y lo mata. Y un montón de gente está diciendo qué bueno que lo mató, se lo merecía, es un bandido. Otro grupo de gente dice no lo debió haber hecho, debió quizás haberle dado la misma agüita en cuanto a darle una lección, pero lo hubieran dejado con vida. Otra persona dice no, eso lo hizo, él es un héroe. Incluso se levantaron hasta unos $70,000 en un GoFundMe para su defensa legal. La presión de la opinión pública ha sido mucha. Incluso le bajaron la fianza y él salió libre, ¿verdad? Bajo fianza, esperando su juicio. Y esto está bien dividido. Impunidad, criminalidad
y muchas veces la falta de confianza de las personas en el sistema. Yo tengo una opinión al respecto. Nuestro sistema pues enjuicia y encausa. Hay muchos factores alrededor de lo que es un juicio. Quizás hay personas que piensan que como una persona salió libre, eso va a ser así para todo el mundo y no saben las interioridades de lo que pasa dentro de un juicio y dentro de cuando se da una sentencia y de los acuerdos que se puedan hacer. Pero este caso no ha llegado a eso. Este caso está todavía en pañales, está empezando, está simplemente el debate en Puerto Rico. Y me gustaría, ya que estamos hablando de reformas y de impunidad, tu opinión en cuanto a esto. Pues mira, el sistema de justicia que tenemos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, el mismo, es el mejor sistema del mundo, es copiado alrededor del mundo y es la base de poder convivir en una sociedad unos con otros. Hay unas leyes, hay unas personas que tienen la obligación de asegurarse que esas leyes se cumplan, pero es lo que nos permite vivir unos con otros sin que tengamos un estado de anarquía donde todo el mundo coge por su propio parecer y ejecuta lo que le dé la gana. Eso, pues, una anarquía, eso no funciona. Tenemos una sociedad democrática, civilizada, y esas leyes y la implementación de esas leyes es lo que nos permite vivir unos con otros civilmente. En ninguna parte del mundo está todo el mundo satisfecho con la efectividad de las organizaciones del orden público, ¿verdad? Porque no ocurre a todo el mundo. Hay dos lados. O sea, los familiares del acusado dirán no se hizo justicia, o si sale libre, pues sí se hizo justicia. O sea, no va a haber nadie conforme al final del día. Al final del día no todo el mundo está conforme, pero el sistema funciona. Y lo copian alrededor del mundo porque funciona. El caso específico del que estamos hablando, pues, que es una tragedia, pues hay que esperar a que se investigue. Lo que tenemos hasta ahora son pocos hechos generales. El Departamento de Justicia y su brazo investigativo van a investigar esto, van a ver qué fue lo que realmente pasó, van a entender cuál era el ánimo de este señor que le pegó el tiro al otro muchacho, van a ver qué fue lo que hizo el otro muchacho a la hija de este señor. Entonces, el Departamento de Justicia lo que va a hacer es acusar a esta persona. Inicialmente lo acusan de delito, del delito máximo, ¿verdad? Porque es la apariencia, pero una vez acaben la investigación, ellos pueden ajustar de qué es que lo van a acusar para que sea más sensible el proceso. Pero al final del día, quien va a decidir no es el Departamento de Justicia, es un juez o un jurado, que es nuestro sistema. Y se le presentarán los hechos y ese jurado del pueblo, 12 personas del mismo pueblo de esta persona y de la persona que falleció, es quien va a decidir si es culpable, si no es culpable. Sí, no es el sistema de justicia completo, porque correcto, dentro del sistema correcto, está muy bien, como tú dices, los representantes del pueblo, que es el jurado, que son personas, ciudadanos comunes y corrientes que se escogen ¿verdad? Por recomendación o al azar dentro de esas recomendaciones y se llaman. Exacto. Entonces, si sale culpable, pues un juez que escuchó toda la prueba determinará cuál es la pena correspondiente a esta persona. Y lo que tenemos todos es que dejar que el sistema haga su trabajo, que se pase por el proceso. Y todo el mundo puede opinar. Vivimos en una sociedad libre. Todo el mundo va a tener distintos puntos de vista. Porque la gente se identifica personalmente con esto. Si fuese mi hija, ¿qué yo haría yo? ¿Ves? Y entonces, pues sí, eso hay que entenderlo también. Pero y la pregunta sería, o sea, si aquí todo el mundo tuviera la libertad, no solamente de opinar, sino de hacer como ellos quisieran y que el pueblo tomara la justicia en sus manos. No viviríamos en un sistema civilizado, viviríamos en una anarquía y todo el mundo campearía por su respeto y nadie viviría aquí. Sí, porque el que se le dé libertad de matar a alguien sin haber sido procesado por un sistema de ley y orden,
sea, ¿hasta dónde llegaría la raya de decir, mira, alguien me quita un parking, pues yo tengo derecho a matarlo porque de verdad que es que el coraje que me salió? Claro, ahí entra otras justificaciones que las personas utilizan. Es que es mi hija, es que le hizo esto a mi hija. Se convierte personal. Es y eso es lo que debate. está pasando en este caso, que estamos viendo a las personas entender la posición de ese padre y ellos pensar qué haría yo. Y decir, yo hubiera hecho lo mismo o yo lo entrego. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron al papá del muchacho que murió, al que mataron. Y el señor estaba diciendo que era amigo del otro, del que mató al hijo. O sea, ambos padres eran amigos del barrio Ato Arriba o Ato Abajo de Arecibo, ¿verdad? Porque hay dos barrios, Ato Arriba, Ato Abajo. Uno de los dos. Y le decía, mira, yo te perdono. Le está diciendo al que el padre del muchacho que murió, le está diciendo al otro, mira, yo te perdono. Entonces, tú ves un contraste bien grande, pero aún ese contraste entre esos dos padres muestra la diferencia en la sociedad de una persona que está dispuesta a perdonar, otra persona que toma la venganza en sus manos, y la misma sociedad se divide por esos dos pensamientos. Están a veces los centrales que dicen, no, lo hubiera dado. Es que como quieres tomar la justicia en sus manos. No, yo le hubiera hecho lo mismo que le hizo a mi hija, tomar la justicia en sus manos. Está el que dice, no, yo lo hubiera entregado al sistema, pero el sistema no funciona. O sea, el debate ha estado candente en cuanto a esto. Y yo creo que volvemos, tiene que ver con la libertad de pensamiento, pero tiene que haber un lugar y un centro donde esto se tenga que detener, y es dejar el camino a que corre el sistema de ley y orden. O sea, si no tenemos un sistema de ley y orden, tenemos un sistema de anarquía. Y ese sistema de anarquía se va a demostrar no solamente en darle muerte a una persona. Bueno, se va a demostrar en todo. O sea, aquí tú puedes robarle entonces a alguien, porque si tú puedes entonces quitar las propiedades a otro. Y son cosas que, por ejemplo, en estados donde está la pena de muerte, pues en esos estados, pues ojo por ojo, mataste, se te juzga, se te quitó la vida. Pero fuera de esos sistemas, pues no existe tal cosa como tú mataste y yo te di muerte, salvo en el bajo mundo, que no hay ley y orden. Pero la realidad del caso es que aunque tenemos libertad de expresión y la gente se está expresando de un punto de vista y del otro, la realidad del caso es que al final del día la gente cree en el sistema y el sistema funciona, que no todo el mundo está satisfecho, que la gente prefiere que sea más efectivo, que la gente prefiere que tenga más recursos para poder hacer más, sí, pero los límites son los límites y es el sistema que nos permite convivir unos con otros. Y al final del día, quien va a decidir esto es un jurado o un juez. No es ni el tribunal ni el Departamento de Justicia. A menos que renuncie al jurado, ¿verdad? Sería un juez, pero no es ni el Departamento de Justicia, ni la Policía de Puerto Rico, ni el FBI. Exacto, ni el fiscal, ni nadie, ni los abogados. Exacto. Correcto. No, y esto me acuerda, el caso, por ejemplo, hay algunos estados que dicen defund the police, quítenle los fondos a la policía, pero cuando hay un problema, quien primero llaman es a la policía. Y aquí también en un momento dado hubo grupos que no, y de hecho intentaron tratar de ponerle trabas a la policía para investigación, pero yo sé que eso es un tema bastante amplio que lo pudiéramos tocar en otro programa. Pero hay personas que se quejan del sistema, pero saben que el sistema al final del día funciona. Por eso es que muchas veces no están conformes, porque verdaderamente funciona y quisieran que hubiera tenido otro outcome, otro resultado para su familiar, para la persona que aman, y es entendible, eso es entendible, pero pasa lo mismo con la policía. Queremos que le quiten los fondos a la policía no funciona, la policía es esto, y a la hora de la verdad tienen un problema y llaman a la policía, y eso es una de las grandes críticas que se hizo en estados donde esos mismos activistas eran los primeros que llamaban a la policía. Si no hubiera tenido fondos la policía, no hubiera podido llegar. Es así. Hablando acerca de los fondos de la policía, de todo esto, sabemos que, como dijiste al principio, Puerto Rico tiene unos grandes retos al no ser Estado. Nosotros somos una jurisdicción, sí tenemos ciertas similitudes con estados, bastantes similitudes, pero hay personas que dicen, ay, qué bueno es el ELA, porque tenemos lo mismo, tenemos el gobierno federal, tenemos lo mismo. Y la realidad es que no conocen la interioridad de que no tenemos los mismos fondos, empezando, por ejemplo, por el Medicaid. Nosotros no tenemos los mismos fondos que reciben
un beneficiario del Medicaid en otros estados. Por lo tanto, el médico recibe menos dinero, el hospital recibe menos dinero y son personas profesionales que terminan yéndose a otros estados donde le pagan más. Por poner un ejemplo. Igual, por ejemplo, los fondos del PAN, aquí no se recibe SNAP. Por ejemplo, los fondos del Seguro Social Suplementario no se reciben. Esto fue un caso que hace poco se discutió, hace ya unos años que se discutió en el Tribunal Supremo, que de hecho, de esos casos, la teoría del ELA, lo mejor de los dos mundos, se cae. Pero en cuanto a lo que es el sistema de justicia, los fondos para luchar contra la criminalidad, ¿cómo nosotros nos beneficiaría y cómo lo ves tú? Si nosotros fuéramos un estado, ¿cambiarían las cosas o seguiría siendo lo mismo porque pues es la sociedad la que está enferma? ¿O tendríamos más herramientas? ¿Cómo eso nos posicionaría en una manera diferente para esta lucha contra el crimen? Pues el déficit más grande que nos crea la falta de democracia que tenemos con el estatus que tenemos en este momento es precisamente la falta de poder político. El sistema republicano de gobierno de los Estados Unidos se basa en la igualdad de poder político de cada estado. Por eso se crearon un Senado y una Cámara. Y se divide los Estados Unidos en un número de distritos y cada uno de esos distritos tiene un representante en la Cámara. La Cámara tiene sus poderes, pero cada estado tiene 2 senadores. O sea que el estado más pequeño, Rhode Island, tiene los mismos senadores que el estado más grande, California, 2. Por lo tanto, el poder político del país se divide equitativamente entre cada estado. Al nosotros no tener ningún poder político, no tenemos ninguno, porque tenemos una persona que es un representante que representa 5 veces más personas que lo que representa un congresista. Uh-huh. O sea, que tiene que bregar con todos los issues de todo el mundo, no solamente con los issues de un distrito específico, y no tiene votos en ese congreso. Así que cuando las agencias de orden público están repartiendo su presupuesto, pues tengo que mandar a tal estado para bregar con tal punto, a tal estado para tal punto. Entonces, lo que sobra es lo que van a mandar a los territorios que están pidiendo desesperadamente más recursos, pero no es la prioridad para ellos. Lo que recogemos es lo que sobra. Y tenemos que ir allí a rogar para que nos envíen más recursos, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia. Ese es el gran déficit que tenemos nosotros, es la falta de poder político. Si nosotros tuviéramos 2 senadores y 4 o 5 representantes en el Congreso, se acabó, como dicen, el pan de piquito, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos votos, y si no votas conmigo, yo no voto contigo. Y yo necesito, entonces un senador levanta el teléfono y llama al FBI o llama al DEA, le dice, mira, yo necesito que me metas más personas para pelear con este problema allí en la isla, y tú estás seguro a ti que te cogen el teléfono y te mandan los agentes que necesitas. Y crearías, si Puerto Rico fuese estado, una barrera que no existe en este momento. Porque tendríamos entonces los recursos para realmente ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven aquí. Una de las razones por la cual vemos que en los últimos 15 años se ha ido 1 millón de personas de la isla. 1 millón de personas se han ido de la isla. Es precisamente la calidad de vida. No es solamente que llegas allá y ya eres ciudadano completo. Porque llegas a un estado y te dan todos los beneficios porque eres ciudadano americano y tienes derecho al voto y tienes todos los derechos que no tienes cuando estás en la isla. Pero la calidad de vida de día a día es mejor que aquí. Sí, y eso no lo podemos tapar con la mano. O sea que en realidad hay una barrera que protege Puerto Rico por ser territorio. Vamos a decir que fuera como una muralla, pero es una muralla que le faltan ladrillos. Es así. Y por esos ladrillos que faltan o por esos huecos que faltan, se nos cuelan muchas cosas. Se nos cuela la criminalidad, se nos cuela la desigualdad, se nos cuela la falta de atención médica de calidad, el que los profesionales de la salud, profesionales como maestros,
enfermeros, enfermeras, policías se nos Policía. vayan de O sea, Puerto mira, Rico. En Orlando, hace 2 años, hace 3 años, formaron un grupo de ex policías puertorriqueños. O sea, policías retirados. Policías que trabajaron en Florida y que se retiraron. Formaron esa asociación. Hicieron su primer evento. Se presentaron 1,500 policías retirados de Puerto Rico en Florida solamente. O sea, tú sabes. Sí, y lo estamos mismo perdiendo, como tú dices, con los enfermeros. Con lo los mismo, los maestros se los nos van de Puerto maestros, Rico y los precisamente maestros. porque no tenemos esa igualdad, no disfrutamos de los mismos beneficios. Y amigos, esto como dice NUSPR es la pura verdad. No lo podemos cambiar a menos que nosotros teniendo esta discusión podamos seguir aunando esfuerzos para luchar porque lo que le conviene a Puerto Rico. Esto va más allá de partidos políticos. Esto es la situación real de Puerto Rico, la pura verdad. Y necesitamos seguir educando, necesitamos seguir llevando el mensaje, necesitamos seguir uniendo esfuerzos para lograr que Puerto Rico logre ser lo mejor que pueda ser. Y lo hemos visto que el paso más inteligente es a través de la estadidad. Tenemos que seguir educando acerca del tema. Joe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias. Sé que los amigos están también contentos de haber podido escucharte, una persona con tanta experiencia y dando ideas y dándonos el camino de lo que ya está pasando aquí en Puerto Rico con la administración. Y amigos, solamente me queda darte las gracias por haber estado con nosotros en otro episodio más de Micrófono Abierto con Keren Riquelme. Búscanos en todas las plataformas, NUSPR, NUSPR Digital, y en mis redes sociales Keren Riquelme o en X e Instagram, Keren Riquelme 51. Será hasta la próxima.